Buenas noches a todos. Beckman Coulter Colombia les da la cordial bienvenida al webinar Cultivos ambientales en tiempo de pandemia presentado por el doctor Germán Esparza, director del programa de microbiología de Proacecal, asesor de panel de expertos de microbiología de CLCI, profesor de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Germán. Muchísimas gracias, Daisy. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer estar aquí. Quiero agradecerle muy especialmente a la compañía Beckman Coulter por el honor que me hace de poderlos acompañar. Entonces vamos a revisar fundamentalmente este tema de los cultivos ambientales en tiempos de pandemia por COVID-19. Al final tendremos un espacio para las preguntas de ustedes donde podremos compartir algunas de las dudas más frecuentes que ocurren en el laboratorio respecto a los cultivos ambientales y cómo deben implementarse en los laboratorios de microbiología. Muchísimas gracias a todos los amigos y colegas que se conectan de varias regiones de Latinoamérica y también boa noite a los amigos que se conectan desde el Brasil. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, doctor. Estamos en el modo de presentación. Momento. ¿Me indican cuando esté en modo de presentación? Por favor. Ahora sí. Gracias.
Bien, esa es mi declaración de conflicto de intereses y los objetivos de esta palestra, de esta presentación, van a ser comentar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el aumento de bacterias multidrogoresistentes y la generación de brotes hospitalarios, que ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido en la mayoría de nuestros hospitales en toda la región de Latinoamérica. Vamos a definir brote y por qué es tan importante estudiarlo y revisar los métodos microbiológicos más empleados para buscar microorganismos en el ambiente hospitalario. ¿Cuáles son los catalizadores de la resistencia antimicrobiana en la pandemia del COVID-19? Desde el uso de antibióticos, porque hay un incremento en la prescripción de ciertas moléculas de alto impacto en la presión selectiva cuando no están indicados. Desde el uso exagerado de carbapenems, el uso exagerado de piperacilina tazobactam o de vancomicina o inclusive de los nuevos inhibidores. También el uso de combinaciones innecesarias de antibióticos, cuando tenemos pacientes que reciben, por ejemplo, vancomicina meropenem o reciben inclusive combinaciones con antifúngicos, y eso puede llevar a mayor presión selectiva. Y el otro punto que ha sido clave en la pandemia son los tratamientos prolongados a altas dosis. Los pacientes permanecen mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo, reciben múltiples cursos de antibióticos y pueden recibir tratamientos prolongados por encima de las fechas que se recomiendan para, digamos, ese tipo de patologías. Ahora, desde el control de infecciones, los pacientes tienden a infectarse con la propia flora del hospital. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Bogotá y llega un paciente al hospital donde trabajo, muy rápidamente se va a colonizar y probablemente a infectarse con los microorganismos que yo tengo en mi hospital, que yo tengo en esa UCI. Si el microorganismo más frecuente es Klebsiella, pues con Klebsiella esos pacientes van a infectarse. Lo mismo que el traslado de pacientes entre instituciones lleva al movimiento de bacterias resistentes. La cohortización de pacientes, por ejemplo, entre COVID versus pacientes no COVID, no piensa ni considera la posibilidad de infección o colonización. Y también el uso prolongado de elementos de protección personal que podría ayudar a mover esas bacterias multiresistentes entre los pacientes. ¿Cómo ha impactado la pandemia el trabajo del laboratorio de microbiología en estos tiempos de COVID? Primero, por limitaciones de recursos. De recursos humanos, esto es lo más importante, porque los profesionales han sido destinados a trabajos de diagnóstico de COVID, lo cual limita el trabajo óptimo del laboratorio y los flujos de trabajo, dificulta el procesamiento oportuno de esas muestras y la rotación de personal no experto ha tenido un impacto negativo. Muchos de nosotros hemos tenido que entrenar muy rápidamente a ciertas personas para que manejen muestras de microbiología o analicen resultados en gente que no tiene seguramente el expertise o el conocimiento y eso lleva a estos problemas. También limitaciones técnicas, por ejemplo, limitaciones en las importaciones, en la disponibilidad de insumos para detectar patógenos multiresistentes. Por ejemplo, se ha perdido la cultura del screening, ¿cierto? De los hisopados rectales, vamos a hablar un poquito al final, y se ha priorizado todos los recursos económicos y de infraestructura en la pandemia. Entonces, el uso de las neveras, el uso, ¿cierto? De, por ejemplo, los dispositivos para almacenar muestras están enfocados en las muestras de pacientes con COVID-19. Esta lista de microorganismos que designó el doctor Lou Rice en los Estados Unidos como el grupo ESCAPE define el conjunto de patógenos más importantes en términos de resistencia a los antimicrobianos y vamos a comentar varios aspectos de ellos a lo largo de la charla. En el caso de Enterococcus faecium, que puede llevar a resistencia a la vancomicina, que ustedes saben que puede tener esas mutaciones en el peptidoglicano que vienen codificadas por los genes BAN-A y BAN-B, ¿cierto? Que son, digamos, transferidas a través de transposones, puede colonizar pacientes hemato-oncológicos, también puede causar brotes relacionados con dispositivos invasivos, pero es muy frecuente encontrarlo en pacientes hemato-oncológicos. Estafilococo aureus, que puede llevar a resistencia a la meticilina, por ejemplo, puede encontrarse en superficies del entorno del paciente y allí podría acceder rápidamente al mismo y poderlo infectar. Klebsiella pneumoniae genera brotes en las unidades de cuidado intensivo asociadas a alta mortalidad. Puede cultivarse en el ambiente húmedo y de ventiladores mecánicos. Tal vez es la bacteria más problemática ahorita junto con pseudomonas. Acinetobacter baumannii genera brotes asociados con alta mortalidad. Se aísla también en el entorno del paciente.
es frecuentemente encontrado, a veces en las batas del personal, en la superficie, por ejemplo, de los monitores, en las pantallas, puede estar en las historias clínicas, etc. Pseudomonas aeruginosa tiene predilección por ambientes húmedos y coloniza pacientes en ventilación mecánica, y Enterobacter es menos frecuentemente asociada a brotes, pero a veces, sobre todo cuando tiene carbapenemasas, puede ser altamente problemático. Ahora, brotes y ambiente hospitalario. ¿Cómo definimos un brote de una infección asociada a la atención en salud? ¿Es el aumento de la incidencia de una infección sobre lo esperado o la ocurrencia de un mayor número de casos en cantidad superior a la esperada? Por ejemplo, con aumento a partir de un solo caso. La aparición de un nuevo o primer caso por un microorganismo, que puede ser un parásito, virus, bacterias u hongos, y el perfil de resistencia como un cambio en el servicio de ese perfil de resistencia, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, ahora más carbapenemasas que antes, podría estar hablando de un brote, o el cambio en el perfil de resistencia a ciertos antimicrobianos dentro de un periodo, lugar y una población específica. Razones para investigar un brote. Para interrumpir la cadena de transmisión. Eso tal vez es lo más importante para poder, digamos, resguardar la seguridad del paciente. Para identificar y eliminar cuál es la fuente de la infección, si es, por ejemplo, un dispositivo médico, si es, por ejemplo, un elemento invasivo. Prevenir nuevos casos, recomendar medidas de prevención y control y evaluar esas medidas, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Entonces hay que cerrarlo y tratar de generar las acciones para que ese brote no vuelva a pasar en ese hospital. Y existe un término que también quisiera traer a colación en esta noche, que es un pseudobrote. ¿Qué significa eso? Es el aumento inusual de casos de infecciones asociadas a la atención en salud debido a cambios en la estrategia de vigilancia, por ejemplo, cambios en la definición de casos, cambio en la sensibilidad de las técnicas de diagnóstico o cambio en las definiciones de caso o inclusive una contaminación de las muestras. Los pseudobrotes generalmente se refieren a un aumento del número de muestras positivas, pero no hay evidencia de enfermedad en los pacientes. En este ejemplo que ustedes ven en esta diapositiva, tenemos un pseudobrote por Burkholderia cepacia en 2 unidades de cuidados intensivos de un hospital universitario en Bogotá, Colombia. Entonces se identificaron 8 pacientes con hemocultivos para Burkholderia cepacia en la unidad de cuidado intensivo adultos y pediátrico en edades que comprendían desde los 3 meses hasta los 88 años. Los hemocultivos fueron tomados a través del catéter venoso central. Ningún paciente tenía infección por este microorganismo. Lo que sí se documentó fue que creció Burkholderia cepacia en un lote de bolsitas de jabón de clorhexidina al 4% que estaba contaminada y en los lavamanos, y ellas genéticamente, por electroforesis de campos pulsados, se correlacionaron con el clon identificado en los pacientes. Con el retiro del lote del jabón, la optimización de la limpieza y desinfección, una campaña fuerte de lavado de manos y medidas de aislamiento, se pudo controlar este pseudobrote. ¿Qué etapas son importantes en el reconocimiento de un brote? ¿Qué deberíamos preguntarnos? Si el microorganismo causante del posible brote es inusual en la institución o si ya se ha venido presentando, si tenemos un histórico que nos muestre que ese microorganismo ya ha aparecido en el hospital. Si es un microorganismo que por su transmisibilidad, la virulencia y o la resistencia a los antimicrobianos es importante epidemiológicamente y los casos deben ser investigados. Si existe un aumento en la incidencia de casos, si este aumento es significativo, si se debe a una variación estadística esperable o normal, si existen datos en la literatura que ayuden a valorar si se puede tratar o no de un brote. Y aquí es importante también preguntarse por qué el laboratorio debe ser el primer filtro. Porque detecta el aumento en la frecuencia o la aparición de un patógeno inusual. Por ejemplo, un aumento en los porcentajes de KPC, o de estafilococo resistente a la meticilina, o de enterococo vancomicina resistente, o si comienza a aparecer Acinetobacter baumannii. También porque asocia ese aumento con una localización y un tiempo específico. Por ejemplo, si están en las unidades de cuidado intensivo o en los pisos de hospitalización, por los tipos de muestra, por ejemplo, si son hemocultivos o heridas quirúrgicas, y la frecuencia por meses. ¿Qué debemos hacer en una situación de brote desde el punto de vista microbiológico?
es importante recordar que la microbiología es uno de los factores a considerar en la evaluación de un brote hospitalario. La pronta identificación de un brote es importante para establecer medidas de contención y limitar la transmisión a los pacientes por medio de los profesionales de la salud o de materiales contaminados. La recomendación es que debe establecerse una comunicación muy cercana entre el Comité de Infecciones o de Prevención de Infecciones y el laboratorio para la escogencia o la elección de los sitios a muestrear y la interpretación del resultado. Uno no debe tomar muestras solo por tomarlas sin una indicación específica. Y existen varias controversias en los estudios microbiológicos no asociados a brote, porque la detección de un microorganismo en un ambiente es insuficiente para considerarlo como el agente protagonista del brote o de la infección en el paciente. Se necesita demostrar un modo eficiente de esa transmisión y una relación genética entre los aislados. Entonces, yo los invito a todos los que están viendo este webinar a que, si fuera posible, ustedes también entonces incluyeran pruebas genéticas, ¿cierto? Pruebas de tipificación genética, por ejemplo, o al menos electroforesis de campos pulsados, pero podrían tener REP-PCR, ERIC-PCR, secuenciación genómica, si fuera factible, y otras formas de poder detectar si existe una relación genética entre esos aislamientos. El ambiente hospitalario tiene una relación causal con las infecciones asociadas a la atención en salud en aproximadamente el 20% de los casos. No es fácil asociar una superficie con un posible brote. Como lo mencioné, requiere estudios de tipificación genética y análisis de clonalidad. El ambiente es un reservorio importante para microorganismos, principalmente multirogo resistentes. Es más impactante si hay un hospedero susceptible a infectarse. Existen varios factores que influyen en la transmisión de esos microorganismos. El tipo de paciente, si por ejemplo es un paciente debilitado, es un paciente neutropénico, es un paciente recientemente operado, tuvo una cirugía, etc. El tipo de microorganismo, no será lo mismo una E. coli, que rara vez causa un brote, puede causar brotes alimentarios, pero brotes asociados a IAS es más raro, como por ejemplo sí Acinetobacter baumannii, ¿sí? El ambiente o la superficie implicada, si es porosa, si es húmeda, si puede permitir la formación de biopelículas o biofilms, y la edad del hospital. Entonces, ¿cierto? Mirar la necesidad de remodelación, qué edad tiene el hospital, qué tanto podría esa remodelación hospitalaria llevar a generación de brotes. Entonces, en este trabajo fueron 40 pacientes con historia de colonización por estafilococo meticilino resistente. Se hicieron muestreo de las manos sin guante, ¿cierto? Y la contaminación de las manos fue igual si usted toca la piel de un paciente infectado o si toca el entorno de la cama del paciente, ¿cierto? Por ejemplo, los barandales, las mesas, el teléfono que hay en la habitación, es casi muy similar, 40% versus 45%. O sea, si el paciente está allí con estafilococo infectado, muy seguramente el entorno del paciente también va a tener estafilococo en esa zona. Este trabajo se, digamos, realizó para evaluar la transferencia de patógenos multirogos resistentes a los guantes o a los vestidos, a las batas de los profesionales de la salud y mirar su relación con la contaminación ambiental, ¿cierto? Entonces, la frecuencia de contaminación de vestidos y guantes fue principalmente en estas 6 unidades de cuidado intensivo, más frecuentemente realizada por Acinetobacter baumannii, casi 33%, seguido de Pseudomonas, Enterococo banco resistente y Estafilometicilino resistente. La electroforesis de campos pulsados determinó que el 91% de los aislamientos, ¿cierto?, de los microorganismos aislados de trabajadores de la salud estaban relacionados con una fuente ambiental o el aislamiento de un paciente. Entonces, muy frecuentemente los trabajadores de la salud se pueden colonizar, se pueden contaminar los guantes o su vestido, sus batas, etcétera, y de esa manera pueden transportarlo a otros pacientes. Por eso es que es muy importante que en trabajadores de la salud se lleve la cultura de la bata desechable de un solo uso, para que de esa manera se evite esa diseminación de microorganismos. Otro aspecto que nos parece también clave comentar es la persistencia de microorganismos en el ambiente. Aquí ustedes ven la persistencia de la mayoría de patógenos. Acinetobacter puede estar desde 3 días hasta 5 meses,
Pseudomonas aeruginosa desde 6 horas a 16 meses, E. coli de 1 hora y media a 16 meses, Klebsiella 2 horas a 30 meses, y tenemos, por ejemplo, clostridioides difíciles 5 meses, levaduras, Candida albicans desde 1 día hasta 4 meses, los virus también pueden permanecer inclusive hasta meses. Pero ¿de qué depende la duración? ¿De dónde está la bacteria? ¿Cierto? Por el inóculo, ¿qué tanta bacteria está expulsando el paciente? Por ejemplo, no es lo mismo una herida o una diarrea en el caso de clostridioides difíciles por el inóculo. La temperatura, ¿cierto? Siempre entre temperaturas más altas habrá mayor, digamos, probabilidad de que ese microorganismo sea eliminado, pero si la temperatura es baja, que era algo que pasaba en el COVID-19, a bajas temperaturas y baja humedad se conserva mucho más tiempo en el ambiente. También la presión selectiva, la mala desinfección, la resistencia a los desinfectantes y la rotación de los pacientes. Infecciones relacionadas con el ambiente y su mayor evidencia científica. Entonces, tal vez los procedimientos muy invasivos, por ejemplo, las cirugías de alto impacto, como la cirugía cardíaca, pueden infectarse fácilmente con hongos filamentosos. También puede haber presencia de bacterias o sus endotoxinas en el agua de diálisis, principalmente de bacilos gram negativos, que puede llevar a que esos pacientes hagan sepsis o bacteremias de una manera muy temprana después del proceso de diálisis. Infecciones relacionadas a endoscopia por la propia microbiota del paciente o por flora exógena. Entonces puede ser causada por pseudomonas, virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. También infecciones por Aspergillus en pacientes inmunosuprimidos que están internados en hospitales que realizan actividades de remodelación, ¿cierto? Que cambian pisos, que tumban muros, que generan, por ejemplo, una nueva área del hospital. Y pasando a hablar de las técnicas microbiológicas que se pueden usar, quisiera comenzar esta sección hablando del control microbiológico del aire. Son principalmente utilizados en unidades de cuidado intensivo o unidades de oncología, por ejemplo, en los pacientes que pueden tener procesos como neutropenia profunda y prolongada y en salas de cirugía categoría A. Entonces, ¿cómo es la clasificación de esas salas de cirugía según la norma ISO 14664? Como cirugía especial, la cirugía cardíaca, los trasplantes, los reemplazos articulares. Categoría B, la cirugía convencional, abdominal o cesárea. Y la categoría C, la cirugía ambulatoria. Entonces, los controles del aire, ¿cierto?, del ambiente hospitalario, son principalmente recomendados para quirófanos o salas de cirugía categoría A. ¿Cómo se debe hacer? Entonces, el método recomendado es el método volumétrico por impacto y aspiración, utilizando estas aspiradoras, ¿cierto? Utilizar el método de sedimentación ya no está recomendado. Por mucho tiempo lo usamos. Recuerdan que colocábamos los platos de Petri y esperábamos que cayera por arte de magia del cielo las bacterias o los hongos para poderlos identificar. Eso ya no se usa. Eso lo hacemos en la Javeriana, pero de docencia. Ahora, este sistema aspira e impulsa aire, más o menos 100 litros por minuto, a través de un cabezal perforado con numerosos orificios que golpean la superficie de una placa de cultivo. Es muy importante que este cabezal de la aspiradora sea removible y sea esterilizable para evitar contaminaciones. ¿Cada cuánto se debe muestrar el aire del quirófano? Si es un quirófano de clase A, mensual. Quirófanos de clase B, trimestral o semestral. Quirófanos de clase C, solo en evento de posible brote. Y hay que tomar cultivos también del aire cuando hay construcción, remodelación o estamos estrenando. Tenemos un nuevo quirófano o una nueva área de cirugía. Esos controles microbiológicos del aire se hacen en dos momentos. Con la sala vacía, para evaluar la temperatura y la estructura del quirófano, y con el procedimiento en curso, ¿sí?, para evaluar el impacto del tránsito del personal y la eficacia de los filtros que se están empleando. Entonces, existen varias metodologías. Esta es un tipo de técnicas muy empleada por la industria alimentaria. Entonces, tal vez ustedes podrían tomar en arriendo o en préstamo los aspiradores para cuando vayan a hacer esta toma de muestras. Y este sistema Sample Air es un sistema que utiliza este trípode que le permite a usted instalar, ¿cierto?, el aspirador. No necesitas estarlo teniendo en la mano ni quedarte dentro del quirófano. Ese sistema toma
La muestra de aire es portátil, tiene capacidad para 50 litros a 10 metros cúbicos, la posibilidad de uso a control remoto para evitar entrar y circular por el área de cirugía. La batería dura hasta 4 horas, emplea cajas de Petri y los medios empleados son generalmente agar recuento o plate count y agar sauro para mirar la presencia de los hongos filamentosos. Las placas para hongos se incuban a 30 grados por 7 días y las placas para aerobios a 35 grados por 48 horas. El recuento de colonias de hongos en quirófanos de clase A debe ser de 0. Y el recuento de aerobios en ambientes muy limpios, menos de 10 colonias, en ambiente limpio de 10 a 100 y en ambientes aceptables de 100 a 200 colonias por metro cúbico de aire. El recuento sistemático de aerobios es controvertido, solo se hace en áreas nuevas o remodeladas o en evento de un posible brote. En general lo que más buscamos son los hongos filamentosos. Y ahora que estamos en el tiempo del mucor, que estamos en el tiempo del aspergillus, de los pacientes con COVID, ha venido tomando mayor relevancia ese cultivo del aire para quirófanos y sitios de hospitalización de pacientes debilitados. Pasando a hablar del control microbiológico del agua, el líquido de diálisis debe ser de óptima calidad para evitar complicaciones en el paciente. Para la preparación del líquido de diálisis se utiliza agua del acueducto, sin embargo, debe tener un proceso de purificación para evitar problemas con bacterias, metales pesados y concentraciones elevadas de cloro. ¿Qué pruebas se deben realizar en agua de diálisis? Detección de endotoxinas, que debe ser menor de 0.25, cuantificación de contaminantes como metales pesados o minerales y control microbiológico de esa agua de diálisis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de control del agua de diálisis? ¿Qué microorganismos son importantes? Pseudomonas, Stenotrofomonas, Burkholderia, Achromobacter, Acinetobacter, Agrobacter, Moraxella y Ralstonia, de la cual les voy a hablar en un momento. ¿Cómo se debe hacer el cultivo del agua de diálisis? Esa agua se debe cultivar por filtración, por membrana. Ese es el método. Y utilizamos estos agares, cierta miniatura, que nos permiten hacer el recuento y la identificación rápida de ciertos microorganismos. Luego procedemos a hacer las pruebas bioquímicas o de espectrometría de masas. Valores de referencia debe ser menos de 100 colonias y agua altamente purificada debe tener un recuento menor de 0.1 colonias por mililitro. Entonces existen varios agares. Yo los invito a que ustedes revisen en cada uno de sus países cuáles son las opciones. Entonces tenemos, por ejemplo, un agar que se llama Rebeca y este agar permite, hay presentaciones de este agar para hacer recuento de enterococos, recuento de Pseudomonas aeruginosa, recuento de estafilocoagulasa negativo, recuento de esporas sulfitos reductores, coliformes totales y Escherichia coli. Sirve para agua industrial, agua para consumo humano, aguas superficiales y aguas de desecho hospitalario. Quiero comentar un par de puntos básicos de Ralstonia. Ralstonia piqueti fue aislada por primera vez en 1973, se fue incluido en el género Pseudomonas. Posteriormente, el microorganismo fue reclasificado en Burkholderia en el año 95, se designó el nuevo género Ralstonia. Esa Ralstonia piqueti ha sido recuperada de fuentes de agua de uso doméstico y hospitalario y ha sido causado de varios procesos infecciosos como bacteremias, neumonías, endocarditis, etc. La población de riesgo a infectarse con Ralstonia son los pacientes inmunocomprometidos, los hemato-oncológicos, pacientes en la UCI, con catéter venoso central y los neonatos. Muchos de los casos, y ahorita les voy a comentar algunos ejemplos, se deben al uso de soluciones contaminadas, por ejemplo, hemocomponentes, clorexidina contaminada, solución salina, agua para inyección o colonización de los dispositivos médicos. ¿Por qué se produce la contaminación de los productos con Ralstonia? Por su tamaño. Como es tan pequeña, puede atravesar las membranas que se utilizan para la filtración. Además, tiene la capacidad de sobrevivir en el agua y en el suelo con bajos requerimientos de nutrientes, forma biofilms, lo cual le permite poder permanecer en las tuberías, en las superficies. En el Brasil se ha identificado Ralstonia en líquidos para administración intravenosa con muerte de neonatos y pacientes adultos. En Norteamérica se ha identificado en secreciones traqueales de pacientes en asistencia respiratoria mecánica, en lo cual se ha utilizado solución salina contaminada. Aquí les traigo 3 ejemplos de brotes en Colombia.
En el año 2017 se presentó un brote por agua estéril para inyección que estaba contaminada con Ralstonia. También en 2017 se detectó posible contaminación de lotes de fluconazol contaminados con Ralstonia y tuvimos un brote también en el año 2018 de contaminación de jeringas unidosis de parina con Ralstonia. Recuerden que es muy difícil diferenciar Ralstonia manitolítica de Ralstonia pichetti, menos con los equipos de bioquímica que nosotros utilizamos en los laboratorios. Ahí lo ideal sería hacer secuenciación genómica. La espectrometría de masas ayuda, pero también hemos tenido dificultades en diferenciarlo con MALDI-TOF. Control microbiológico de los endoscopios. Los endoscopios pueden transmitir microorganismos, bacilos gramnegativos, micobacterias y virus, si no son sometidos a procesos eficientes de limpieza y desinfección. El mayor problema con los endoscopios son las biopelículas. Se requiere de un detergente enzimático y fricción. Hay que cepillar los endoscopios para poderlos limpiar muy bien. También es muy importante dejarlos secar, porque si quedan húmedos, es un caldo de cultivo perfecto para Pseudomonas aeruginosa. No se realiza de rutina el cultivo de endoscopios solo cuando se sospeche infecciones relacionadas con el dispositivo. Para la toma se debe instilar o se debe pasar solución salina por el dispositivo, se le pasa un cepillo por el lumen del endoscopio y se realiza sembrado. ¿Cuándo se debe tomar la muestra? 12 horas después de realizada la limpieza y desinfección en el almacenamiento. Y la periodicidad o qué tanto se debe hacer con qué tanta frecuencia, cada 3 meses, y se debe muestrear los endoscopios al azar, rotándolos. Los medios de cultivo, agar sangre, agar tripticasa de soya, y para micobacterias, agar Middlebrook 7H10. Si, por ejemplo, en esos controles microbiológicos de los endoscopios encontramos estafilococo coagulasa negativa y Corynebacterium, generalmente muestran que son problemas en la toma de la muestra y habría que repetir el cultivo. Si encontramos Enterobacterialis y Enterococo, si están en varios endoscopios, puede ser un problema de limpieza. Si hay solo en uno, podría además significar un problema de la estructura, que esté poroso, que esté acumulando líquido. Entonces habría que ser retirado para usarlo en los pacientes hasta que se vuelva a revisar su estructura, mirar que no tenga fugas y de esa manera poderlo volver a utilizar. Las micobacterias pueden significar problemas de contaminación del agua y la lavadora de los endoscopios. Los valores de referencia para líquido de canales menos de 20 colonias y en el agua de 10 a máximo 100 colonias. Otros sitios de toma en eventos de brote, donde debemos muestrear. Superficies inanimadas debe ser idealmente el muestreo aplicado sobre superficies de alto contacto. Por ejemplo, teclados de los computadores, de los mouse, interruptores de la luz, fonendoscopios, teléfonos, pantallas touch, manijas de las puertas, grifos de los lavamanos, mesas de procedimiento o de medicamentos, barandales de las camas, ventiladores mecánicos y bombas de infusión. Los líquidos en contacto con pacientes que se podrían muestrear y cultivar son los jabones y los desinfectantes. Al menos aquí en Bogotá, y quiero en eso ser muy claro, por norma de la Secretaría Distrital de Salud, los laboratorios de microbiología clínica no deben cultivar líquidos. Por ejemplo, jabones desinfectantes, fórmula láctea o, por ejemplo, ampollas, ¿cierto?, de algún medicamento. Eso debe ser hecho en un laboratorio industrial. Pero hay que comunicarse con ellos porque tienen formas, digamos, de reportar distinto y necesitamos llegar a la identificación final del microorganismo. Bien, para superficies irregulares utilizamos un hisopo, preferiblemente de nylon. Hay que dejar de utilizar los hisopos de cabeza de algodón, eso ya está out. También podemos utilizar hisopos de Dacron y lo humedecimos previamente con caldo BHI o cualquier caldo de enriquecimiento. Existen algunos hisopos en el mercado que no precisan de humidificación, que ya vienen listos para usar. También algunos ya traen el medio de transporte, así que pues no se requieren utilizar los que tengan EIMS con carbón, eso ya no se usa. Ahora, rotamos el hisopo por las superficies a muestrear, ¿sí? Se emulsiona el hisopo en el tubo de caldo de enriquecimiento, BHI o cualquiera, y se incuba, ¿sí?
Si usted definitivamente debe utilizar hisopos de algodón con mango de madera, debe quitar el mango, debe sacarlo, solo lo emulsiona, lo enjuaga, ¿cierto? Lo mezcla y debe retirarlo. Mucha gente deja metido el hisopo y es un error, porque recuerden que la madera, los palos de madera de los hisopos, tienen ácidos grasos que pueden llevar a inhibición de microorganismos. Y uno siempre debe recultivar, debe subcultivar, es la palabra, los tubos que presenten turbidez. También usted puede utilizar esta plantilla de 5×4, ¿cierto? Para que pueda reportar el recuento en 100 centímetros cuadrados. Entonces depende de cómo ustedes quieran hacer esa limpieza, digamos, con el hisopo utilizando esas plantillas. Después de haber realizado la toma, recuerden que ahí queda caldo en el sitio que mostraron, entonces deben nuevamente realizar la desinfección y la limpieza. Otro de los métodos que se puede utilizar es Petrifilm, que son estas placas como de papel que traen un medio de cultivo ahí dentro. Tienen la ventaja de poner en contacto el medio de cultivo sobre la superficie de ensayar, disminuyendo la contaminación por parte del operador. Hay diversos medios de cultivo listos para usar. Tiene fácil almacenamiento, porque son como de papel, entonces te caben muchos en la incubadora. Hay algunos para hongos que en vez de McConkey traen, por ejemplo, Agarsauro, pero la gran dificultad es que no se pueden subcultivar, es muy difícil, porque son como medios de cultivo demasiado delgaditos y bastante secos, se deshidratan muy rápido, entonces tomar las colonias de bacterias de esa superficie no es tan sencillo. Lo otro que se puede emplear son esponjas de celulosa. Aquí hay algunas de las marcas, no son iguales que las esponjas de cocina que usamos en la casa. Estas son esponjas más resistentes, son libres de biocidas para mantener la viabilidad de microorganismos y evitar los falsos negativos. Soportan el tallado y la fricción durante el muestreo y vienen listas para usar. Usted utiliza, digamos, el dispositivo, ¿cierto? Que trae la esponjita, la coloca nuevamente en la bolsa y la lleva al laboratorio y la puede utilizar para cultivo. Para superficies regulares, que son principalmente empleados para estanterías, ropa o interruptores, se puede usar el hisopado, que ya les conté, o se puede usar el método de placas contact o de placas Rodack, como quieran. Hay que tomar las muestras antes de la limpieza diaria, se presiona suavemente, ¿cierto? Las superficies estas son convexas, entonces esta superficie se aplica sobre esa superficie, se puede hacer en habitaciones, 15 placas por habitación, y si se quiere hacer en tela, por ejemplo, en las batas del personal del laboratorio o del personal médico, más o menos 10 a 20 placas por toda la bata, ¿sí? La toma de muestras debe ser de preferencia en sitios de alto contacto, como los bolsillos, no solo los bolsillos laterales, también el bolsillo acá superior, también los cuellos de esas batas y las mangas. Hay que limpiar la zona que se muestró porque quedan residuos de agar, entonces va a atrapar más bacterias, entonces hay que tener precaución. Acá les muestro algunos ejemplos. Aquí está la placa Rodack o la placa Contact. Algunos contemporáneos a mí recuerdan que utilizábamos este método del urotubo para hacer los urocultivos hace muchos años, lo cual está out, pero sí se utilizan esas paletas que por un lado trae McConkey, aquí no lo muestra, pero por el otro lado trae CLET, y se utilizan para colocarlas sobre las superficies y poder hacer cultivos ambientales. Bueno, toma de muestras de manos, cuando necesitamos hacer cultivos, por ejemplo, de manos en evento de brote, de manos en trabajadores de la salud en campañas educativas de lavado de manos o en empleados de plantas de producción. Entonces hay varios métodos que se pueden hacer. Sumergir las manos en bolsas que contienen más o menos 50 mililitros de caldo BHI. Se enjuagan las manos y se siembran 0.5 de caldo en medios sólidos. Este método también se realiza con guantes llenos de caldo. Lo otro sería la impresión de las manos, ¿cierto? Se presionan los pulpejos de todos los dedos en una placa de agar, puede ser agar sangre o cromogénico. Y también se deben clavar las uñas, se debe hacer impresión de las uñas del trabajador. Lo otro que se puede emplear es Petrifilm, que puede ser útil para la búsqueda de bacterias en manos, pero el problema es que si su trabajador tiene la mano grande, pues no le va a caber en el Petrifilm, que es pequeñito, ¿sí? La otra opción sería hacerlo con hisopado, pero no me gusta mucho porque el hisopado requeriría una gran superficie, hacerlo en los espacios interdigitales, las uñas, pero bueno.
Eso depende del método que ustedes escojan. Yo prefiero hacerlo o con guantes llenos de caldo o el método de impresión en placas de agar, por ejemplo, agar sangre o agar EMB, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Cultivo de fosas nasales se utiliza principalmente para la búsqueda de Staphylococcus aureus. Hay que humedecer, ¿cierto? Con solución salina estéril, un hisopo de dacrono de nylon. Se introduce por cada fosa, uno para la fosa derecha, otro para la izquierda, se rota y se siembra en las superficies del agar. Puede ser agar sangre, o agar manitol salino, o agar cromogénico, o agar telurito, ¿cierto? Ese es agar, por ejemplo, con telurito de potasio, que la bacteria cuando lo asimila cambia a color negro. Se realiza la identificación de las pruebas de susceptibilidad y también la prueba de la coagulasa, si ustedes la quieren hacer. Hay que revisar las necesidades de colonizar al paciente. Hay que tener mucho cuidado como el manejo de la información de los trabajadores de la salud. Recuerden que la decolonización de los pacientes con Staphylococcus aureus es controvertida porque algunos pacientes vuelven a colonizarse muy poco tiempo después de haberles aplicado las decolonizaciones. Los hisopados rectales para la búsqueda de carbapenemasas, eso es lo más importante. También puede servir los hisopados rectales para la búsqueda de portadores de enterococo banco resistente o de pseudomonas o de acinetobacter. Yo aquí los pongo un poco interrogados, ¿cierto? Porque digamos que habría que mirar qué tan impactante puede ser y no es tan fácil recuperar, por ejemplo, acinetobacter de hisopados rectales. El pseudomonas se recupera mejor, pero recuerden que pseudomonas puede ser resistente por mecanismos que no son carbapenemasas, por lo cual su impacto epidemiológico es menor. La recomendación es que los hisopados rectales tengan materia fecal, eso es clave, que se utilice un hisopo adecuado, no deben realizarse en pacientes con neutropenia profunda, porque el efecto de tomar el hisopado puede llevar a que el paciente haga una bacteremia y los resultados deben ser informados lo antes posible. Tenemos múltiples agares o medios de cultivo que se pueden emplear para realizar entonces ese, digamos, cultivo. Son medios con una sensibilidad y especificidad aceptable. Hay para KPC, para OXA 48, etcétera. Hay múltiples marcas en el mercado, no quiero recomendar ninguna en particular, pero es un método que muchos de los hospitales utilizan. También existe otro, nosotros publicamos un artículo con el grupo de investigación de la clínica Shayo en Colombia, que es un método que utiliza estas ampollas que vienen suplementadas con carbapenémicos y utiliza el método de nefelometría láser. Entonces, más o menos en unas 6 horas tendrías el resultado de si las bacterias son resistentes a los carbapenems en ese hisopado rectal. Entonces, es mucho más rápido y más sensible que la prueba del agar. PCR, ojalá lo pudiéramos utilizar todos, pero lamentablemente aquí el tema es de precios, de costos, pero GeneXpert es una forma de hacerlo. Recuerden que detecta a partir de colonias en agar o de frotis rectales las 5 familias de carbapenemasas más frecuentes en prácticamente 48 minutos, lo cual pues es muy rápido. Tiene la desventaja de que no te dice qué bacteria es, no identifica la especie de la bacteria, pero te dice si hay alguna de esas carbapenemasas presentes allí. Para los enterococos resistentes a vancomicina, hay que tratar de diseminarlo, utilizarlo para evitar la diseminación de esos enterococos en ambientes hospitalarios. También puede alertar sobre el estado de colonización en pacientes susceptibles a hacer bacteremia, por ejemplo, los pacientes hemato-oncológicos. Pero tengan cuidado, nosotros hemos visto que en esos agares también puede crecer Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, levaduras, cándida. Así que hay por lo menos hacerle un gram y luego proceder a confirmar la especie de la que estamos hablando. Bien, quería hacer un comentario final sobre Candida auris. Estas son recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Es una técnica que ellos recomiendan para buscar Candida auris, que ha sido uno de los patógenos tal vez también más importante en tiempos de COVID por la posibilidad que hay de brotes causados por este hongo. Hay que establecer una ruta de muestreo con base en las historias clínicas, delimitar los espacios a mayor posibilidad de contactos y distribuir el área de muestreo en 4 zonas. Zona 1, la más próxima a la cabecera del paciente. Zona 2, los equipos médicos, bombas, estetoscopio, monitores. En zona 3, elementos cercanos al paciente,
con sillas, escalerillas, mesas o closet, y zona 4 la más aislada del paciente, por ejemplo, las puertas o los baños. Ese muestreo se recomienda que se haga con las esponjas de 3M, que como les contaba, pueden hacer mayor absorción. Se desprende cada esponja de su soporte, se adicionan 30 mililitros de PBS 1X a la, a la bolsa que contiene la esponja y nuevamente se sella. Se debe agitar muy bien esa bolsa durante mínimo 3 minutos en un agitador mecánico. El sobrenadante de la bolsa, digamos, se puede transferir a un tubo Falcon y se centrifuga a 13.000 revoluciones durante 15 minutos. Luego se utiliza un sistema de preenriquecimiento selectivo. Se puede hacer con caldo sorbitol, con sal o con caldo saburo salado, lo que ustedes tengan. Entonces se puede utilizar 7 mililitros de caldo saburo más 10% de sal más antibióticos para evitar el sobrecrecimiento de microbiota acompañante, asegurando que el tubo queda un 80% del volumen en aire y se adiciona 1 mililitro del precipitado de lo que centrifugamos de la bolsa. Se incuba a 40 grados y se incuba en agitación a 200 revoluciones por minuto por un tiempo mínimo de 48 horas, pero se dejan hasta 7 días. En aquellos tubos donde se observe la turbidez, se siembran 100 microlitros en una caja de agar saburot con sal y antibióticos y se incuban a 30 grados durante 7 días. Las muestras tomadas a partir de contacto se procesan de la misma manera y adicionalmente se siembra el escobillón directamente en una placa de agar saburot más 10% de sal, entonces habrá que preparar saburo salado y con adición de antibióticos, ¿sí? Lo otro que sería más fácil son los agares cromogénicos. Ya hay algunas marcas que pueden permitir la identificación de Candida auris. A veces no es tan sencillo diferenciar los colores y algunas especies muy cercanas a auris pueden dar unos colores similares. Entonces, si tienen un color dudoso, debe siempre ir a una confirmación, idealmente por espectrometría de masas, por MALDI-TOF. En resumen, es claro que el ambiente hospitalario sí está implicado en la adquisición de infecciones por microorganismos multidrogos resistentes. Sin embargo, debe existir un protocolo institucional para la toma de muestras de ambientes y superficies en eventos de brote que apoye la investigación, control y prevención. La selección del método del tamizaje o cuál metodología vamos a emplear debe basarse en el tipo de patología atendida y la complejidad de los pacientes por los factores de riesgo que tienen para desarrollar una de estas infecciones, la disponibilidad de los recursos en cada hospital para poder saber cuál es el método que más nos conviene, sobre todo, como lo he mencionado, en tiempos de pandemia, donde hemos visto un incremento de estos brotes asociados con ambientes y dispositivos. Eso era lo que tenía para esta noche. Muchísimas gracias por su atención. De verdad ha sido un placer hablar de este tema. Y vuelvo entonces con los amigos de Beckman Coulter para la ronda de preguntas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Olá, muchas gracias, Dr. Herman, por sua apresentação, uma vez mais. Gostaria de saber se as pessoas têm alguma pergunta. Por favor, põe chat, que vamos fazer a leitura para o doutor, por favor. Déjame mirar se tem alguma. Sim, eu tenho uma pergunta. Claro, claro que sí, Carolina. Sí. Por ejemplo, hoy algunos cuestionamientos muchas veces en los hospitales por cuenta del mismo laboratorio que hace los cultivos clínicos y también es el de los espacios, por ejemplo, de UTIs y de clínicas médicas, que muchas veces digo, no, no es posible porque no se puede soltar los antibióticos, solo las resistencias. ¿Qué tú puedes nos decir a respecto de eso? Gracias, Carolina. Yo creo que en Colombia, por ejemplo, los laboratorios de microbiología que procesan las amostras de los pacientes, que es lo que me dices, Sí. también hacen los cultivos ambientales. Si son cultivos sólidos o de superficies, no tiene
tanta complejidad. Si el laboratorio tiene la capacidad, tiene los medios y la gente entrenada, podría hacerlo. Lo que no debe hacer es cultivo de líquidos, porque los cultivos de líquidos requieren metodologías diferentes. Por ejemplo, número más probable, filtración por membrana, y difícilmente el laboratorio clínico lo puede hacer. Nosotros hemos tenido problemas en Colombia, por ejemplo, Carolina, con fórmula láctea, con leches para niños, para crianzas. Esos pacientes, cuando hacen infecciones asociadas a esa leche, son principalmente causadas, por ejemplo, por Enterobacter y Cronobacter. Entonces hacen bacteremia rápidamente y mueren. Y esas leches, esas fórmulas lácteas de bebés, de crianzas, las procesa el laboratorio de microbiología y no tiene los métodos adecuados, entonces pueden no recuperar esos microorganismos. Entonces preferimos que cuando son líquidos sean enviados a un laboratorio industrial que tenga mayor experiencia. Ok. Sim. Só basicamente o que podemos usar são com os isopos. Quando utilizando suave, sí. ok, si no, no. Exacto, es mejor, porque por ejemplo, tampoco nosotros debemos cultivar desinfectantes, porque para evaluar desinfectantes y jabones, sabonetes, precisas tener métodos especiales que miren la potencia del desinfectante. Yo no lo puedo hacer en un laboratorio. La gente cree que es tan fácil como poner la muestra en caldo y eso no debe ser. Entonces, yo creo que esa es mi recomendación. Perfecto. Gracias, doctor. Déjame mirar. Eu penso que não temos mais perguntas agora. Eu penso que todo se Sí, entendió. Carol, perdona. Hay unas preguntas de los usuarios Ok. y de los asistentes. Ah, sí, sí, ahora tiene más una acá. Sí, gracias. Se tiene que sacar varios muestros para poder sacar los valores. Se tiene que sacar varios muestros para poder sacar los valores de referencia de las áreas muestradas, sacar desviaciones estándar. Si es así, ¿cuántos muestros son los recomendados? Nosotros acá en los cultivos que hacemos ambientales no buscamos desviaciones estándar. Ese tipo de desviaciones y de valores, tú lo haces no en un evento de brote, sino tú lo haces principalmente en salas de quirófano, cuando estás haciendo un estudio ambiental, digamos, sobre un área crítica como quirófanos categoría A o en la industria alimentaria. Pero cuando tú estás en un brote es muy difícil, Carolina, porque depende de tus capacidades. Entonces de los recursos. Entonces tú vas, por ejemplo, a una área de UTI, de terapia intensiva, y vas y tomas algunas superficies. ¿Y cuántas deberías tomar? Tomas todas las que puedes y lo más representativo que alcanzas. Es muy difícil poner un número mágico y decir, tienes que tomar 20 placas de esa UCI, porque eso varía, dependerá de cuáles son las de más alto contacto, del tipo de microorganismo. Entonces, yo sé que algunos centros lo hacen, digamos, de una manera mucho más rigurosa, pero en la vida real, si yo puedo utilizar esa palabra, es más complejo poner un número porque eso depende mucho de las capacidades. Y en un evento de verdadero brote, vale la pena buscar la fuente, independientemente de que no podamos utilizar un volumen muy grande de muestras. Okay. Gracias, doutor. A próxima pergunta. Os paneles microscan para levaduras atualmente podem identificar Candida auris? Esse eu respondo. Por favor. Sí, mira que no tenemos una identificación exacta, solo tenemos hoy sugerencias que puede ser, que puede utilizar un flujograma de Organización Mundial de Salud, que puede llegar a algunas especies, pero no tenemos algo específico, ¿sí? La próxima Yo pregunta. pienso que Carolina, cuando hay la sospecha, debe ser enviado a Malditov o a otra Sí. metodología. O Ninguna biología es molecular. perfecta, sí, ninguna es perfecta, pero hay que tratar de buscar la manera de confirmarlo. Perfecto, gracias. Excelente presentación. Quisiera solicitar su presentación para tenerla como apoyo. Vamos disponibilizar esta presentación después en nuestro canal de YouTube, de Beckman, oficial, ¿sí? Enviaremos a ustedes. Solicitar tu presentación para tenerla, otra persona también solicitó eso. Buenas noches. Tengo una duda sobre un comentario sobre el uso de EIMS
con carbón. ¿Ya no se debe usar? ¿Cuál es su razón? Gracias. Sí, mira, el tema es mira, para tomar muestras de superficies y ambientes hospitalarios, puedes usar el hisopo, el swab del Ames, pero no utilizas el medio de transporte, lo metes en caldo de una vez, porque el medio de transporte puede diluir la muestra y preferimos hacerlo directo. Lo que utilizamos es el hisopo, me quiero hacer entender. Pero para tomar muestras de pacientes, cuando vas a hacer cultivo, por ejemplo, de heridas o etcétera, ya no se está recomendando los hisopos de Ames con carbón. Ahora tenemos hisopos flocados de nylon. Y los hisopos flocados permiten una mejor recuperación de la muestra, porque no se va al centro del hisopo, al centro de la cabezuela, sino se queda por fuera y es más fácil ponerla en el agar. Entonces yo creo que esos hisopos flocados son una nueva tecnología. Y también hay algunos hisopos que traen microfibras que no requieren medio de transporte, porque ya la microfibra preserva el microorganismo. Pero Carolina, vuelvo al tema de los recursos, con qué plata cuentas, con qué dinero y te diré que puedes usar. Entonces hay que mirar con qué cuentas en el hospital. Gracias, doctor. Una otra pregunta, ¿tiene algún dato específico a infección por Candida auris en pacientes con COVID? Mira, los datos varían mucho. Nosotros lo que vemos principalmente son colonizaciones. Es muy importante esa palabra, colonización, porque la mayoría de los pacientes tienen el tubo y entonces después de varios días se colonizan, aparece cándida, puede ser auris, pero el paciente no tiene neumonía por cándida. La neumonía por cándida es muy rara y requiere mirarlas, requieres poderla deducir con histopatología, ¿cierto? Con examen, con biopsia. ¿Cómo se dice biopsia en portugués? No, con Biopsia biopsia también. Biopsia se también. debe hacer con biopsia, pero no, digamos que lo que hemos visto en Colombia al menos es que las cándidas auris rara vez están causando fungemia, o sea, rara vez se están encontrando en sangre, son más colonizaciones. El problema son los brotes, porque entonces puede generar que se pase de un paciente a otro y encuentre de pronto algún debilitado donde sí cause una fungemia importante. Pero al darte un número no lo tengo, porque cándida es muy dependiente de cada institución. Entonces, por ejemplo, hay hospitales en Colombia que tienen 0, no hay ni una, pero hay hospitales en la costa, en los llanos orientales, que tienen muchísimas. Hacen esos brotes y son difíciles de controlar y pueden ser por encima del 30% de los aislamientos. Gracias. Una más. ¿El caldo tioglicolato es recomendado para realizar cultivos ambientales? Sí, se puede utilizar caldo nutritivo, caldo agua peptonada, caldo tioglicolato. Cualquier caldo de enriquecimiento puede funcionar para tratar de absorber la mayor cantidad de microorganismos. Ahora, si no tiene caldo, porque a veces no tiene ninguno, entonces utiliza solución salina. Lo que no se debe hacer, secas, no utilizar algo húmedo, porque entonces va a hacer que no tengas una absorción y una recuperación adecuada en esa superficie. Gracias. La próxima, ¿qué importancia clínica tiene aislar Staphylococcus coagulasa negativo en control microbiológico de manos? La importancia es la técnica. Lo que te está diciendo un estafilococo coagulasa negativa, que yo les recuerdo que así ya no se llaman ahora los estafilococos se llaman SOSA, o sea, se llaman estafilococos diferentes a aureus. Todos esos otros, porque ya es un grupo diferente. Pero bueno, lo que significa es que había un problema de técnica. Por ejemplo, si yo en una mano de un trabajador de la salud encuentro estafilococo epidermidis en un dedo y en los otros no, ¿qué significa? Que hay un problema de técnica, que cuando se lava las manos le faltó ese dedo, necesita mejorar la técnica. Pero si encuentro el estafilococo coagulasa negativa o epidermidis en varios dedos, significa que no se las está lavando, que prácticamente la adherencia al programa de lavado de manos es mala. Entonces, el impacto clínico puede ser bajo, pero el tema es de método o de técnica de lavado de manos. Hay un problema allí. Y en este caso fue estafilococo epidermidis. ¿Qué pasaría si fuera Bacter o Klebsiella? Hay que llamar al trabajador y yo los invito, Carolina, a ser muy cuidadosos en cómo manejan la información
y cómo lo dicen o lo comunican al trabajador. Usted debe llamarlo en privado y volverle a decir que debe mejorar la técnica, que hace una demostración, usted lo hace con él para que la persona vuelva y de esa forma tenga una mejor adherencia al programa de lavado de manos. Gracias. Una más. La OPS recomendó que su alerta epidemiológica realiza cultivos más sencillos respecto al protocolo mostrado para Candida auris. Los medios cromogénicos son una opción fácil tamizaje. ¿Cuál es su opinión al respecto? De acuerdo con ese comentario, porque ese método que yo mencioné para Candida auris, que hacemos acá en el Instituto Nacional de Salud, es muy complejo para un laboratorio de microbiología. Imagínate que tengas el agitador y la esponja y el caldo salado y bueno, es más fácil hacerlo en agar cromogénico, tomar la muestra con un hisopo de buena calidad, pero tomar la muestra y pasarla al agar cromogénico para tratar de detectarlo más rápido. Yo aconsejaría, si fuera posible, preenriquecimiento en caldo salado antes del cromogénico, porque elimina las cándidas que no son auris y permite una mejor detección. Perfecto. Nada más. El laboratorio de microbiología clínica no puede cultivar ampollas de esterilización. No, en Colombia no. Usted debe preguntar en su país y en su ciudad, porque puede que las regulaciones cambian y las leyes también. En Colombia no se debe, al menos en Bogotá está prohibido, porque no es cultivar cualquier cosa. Imagínate el problema, que tomes una ampolla, no sé, de una inyección, de un agua, de un medicamento, qué sé yo, y la cultives y te crezca algo, te crezca Ralstonia, te crezca Staphylo, te crezca E. coli. ¿Qué significa eso? Imagínate el impacto sobre esa empresa. ¿Cuántas ampollas de ese lote han ido por muchos hospitales del país? Entonces no es tan fácil. Entonces yo sí los invito a que sean muy cuidadosos con líquidos endovenosos o líquidos para administrar al paciente. La última, porque ya pasamos nuestro tiempo. Existen guías que establecen los valores permisibles de UFC en agua y superficies. ¿O existe un valor, o este valor no debemos aplicar según referencias establecidas por estudios? Tengo esta duda, ya que, por ejemplo, a nosotros nos reporta el laboratorio industrial en la UFC, pero no tenemos este parámetro de valoración. Eso es un muy buen punto, porque a veces uno envía esas muestras a laboratorios industriales y ellos lo reportan con los puntos de corte de la industria, no del hospital. Entonces eso es importante analizarlo. Hay puntos de corte para ciertas áreas. Ustedes pueden buscar las guías, pueden comunicarse al CDC, etcétera. Pero para otras áreas no hay un valor, porque es muy difícil que una superficie hospitalaria sea completamente estéril. Eso no, generalmente no pasa, porque rápidamente se contamina. Es diferente a una industria de alimentos, ¿sí? Que si se contamina, se daña todo el alimento. Entonces ellos tienen unos valores mínimos y es muy diferente a lo que uno hace en el hospital. Y lo otro que es importante es la comunicación, porque a veces tú mandas la muestra al laboratorio industrial y el laboratorio hace el examen, pero no te dice la especie. Entonces te dice, no sé, en Colombia dice mesófilos totales. Mesófilos totales puede ser E. coli, puede ser gram positivo, bueno, puede ser 1000 cosas. Yo necesito en un evento de brote saber si ahí está la Klebsiella que estoy buscando. Entonces debes decirle al laboratorio que si ese laboratorio industrial no puede hacer la identificación de especie, te mande la colonia para que tú le hagas MALDI o microscan o puedas llegar a la identificación de la especie. Okay. Gracias, doctor. Tenemos muchas más preguntas, pero nuestro tiempo ya se pasó. Entonces, yo voy a enviar después las preguntas para el doctor. Si puedes nos responder, envío para las personas que están en la charla. Yo pienso que es más fácil, ¿sí? Porque tenemos al menos más 10 preguntas para ustedes. Entonces, las personas con muchas dudas al respecto de este asunto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su participación, principalmente al doctor Germán por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros de Latinoamérica, las personas que hablan español, personas de Brasil también. Muchas gracias a todos.
Buenas noches a todos. Además, vamos a compartir esta presentación en nuestro YouTube de Beckman Coulter y también en nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Buenas Daisy. noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor Germán, por excelente presentación. Gracias, Carolina, por tu gran apoyo y gracias a Jorge de Marketing de México por el gran apoyo en esta presentación. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.